Hola mi gente bella, hoy venimos con uno de los temas que más me piden y que más pica, los romances falsos en las series turcas. Sí, esos, ay qué lindos se ven, yo juraba que estaban juntos, esa química no es normal. Pues vamos a quitarle las caretas, porque detrás de muchos de esos romances perfectos había marketing, contratos, managers, rating y hasta PR trabajando tiempo extra. Así que agárrense que lo que viene es puro chisme real, sin inventar nada. Aquí todo lo que digo está confirmado por la prensa turca, entrevistas o declaraciones oficiales. Que se sepa. Vamos a empezar con Alp Nabrus y Ayşe Ayçin. En el 2021 se armó un escándalo en Turquía cuando la prensa reveló que la supuesta relación entre Alp y Ayşe, protagonista de Adam Asali, había sido impulsada por la productora como estrategia promocional. Ambos fueron vistos saliendo de set, fotos perfectamente filtradas, pero meses después varias fuentes del medio confirmaron que era un romance de marketing, creado para que la serie tuviera más visibilidad en verano. Y lo más fuerte, señores, cuando la novela terminó, el romance también. ¿Casualidad? Yo no creo en casualidades, mi amor. Ahora pasemos a Burak Deniz y Dilan Shishek. Deniz. Ellos protagonizaron Yarin Kalan Ashklar y desde el episodio 1 la prensa empezó a empujar un están juntos. Pero años después, periodistas de TV100 confirmaron que esa narrativa había sido movida por la productora, no porque ellos estuvieran saliendo. De hecho, Burak lo negó varias veces. Otro romance 100% creado para encender las redes y funcionó. El fandom se volvió loco. Ahora pasemos a Kerem Bürsin y Hafsanur Sankaktutan. Este caso es medio fresco, no es tan antiguo. Durante Shock Seversen, varias cuentas y portales empezaron a afirmar que Kerem volvió a enamorarse en el set. El problema, la prensa turca, incluyendo Birsen Altuntaş, confirmó que el rumor se había fabricado como estrategia para atraer audiencia juvenil. Kerem lo negó públicamente, Hafsanur también. Conclusión, nunca existió romance, solo marketing. Ahora vamos con Engin Akiret y Tuba Büyüküstün. Pareja perfecta y nada que ver. Desde Cara para Ash, el público juraba que había algo. La química era de otro planeta, pero en Turquía se reveló que gran parte de esos rumores eran movidos por revistas para vender historias y por managers que querían capitalizar el éxito internacional. Ambos lo negaron toda su vida y fuera del set su relación era simplemente profesional. Otro romance creado por el ecosistema mediático. Ahora vamos con Özhet Gürel y Serkan Şayoglu. Les inventaron romance cuando sí eran pareja y ustedes dirán, ¿cómo así? Este caso es iconic. La prensa turca insistía en que su relación solo era marketing. Pues no, ellos reales desde Kirat Mesimi se casaron y todo. Pero la razón por la cual lo incluimos es porque sus managers admitieron que la prensa usó su relación para promocionar proyectos, aunque ellos no querían. O sea, usaron su romance, aunque fue verdadero. Ahora pasemos al caso de Burcu Özber y İlhan Şen con Ash Mantik y Takan. Los rumores explotaron, cenas, fotos, entrevistas demasiado calculadas. Ambos negaban el romance, pero la prensa dejaba claro que revistas y managers lo mantenían vivo para sostener el hype romántico del proyecto. ¿Romance real? No. ¿Romance útil? Sí. Ahora pasemos al caso de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. En Aşk y Menú parecían destinados el uno al otro, pero múltiples entrevistas y reportes indican que apenas hablaban fuera de cámara. ¿Profesionales? Sí. ¿Amistosos? Ahí vamos. Romance real, nunca. Marketing romántico indirecto, sí, el público se volvió loco. Ahora pasemos al caso de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Cero química off set. En Karasevda eran el ship. Fuera del set, fuentes cercanas confirmaron que su relación era estrictamente laboral, profesional y distante. Nadie dijo romance, pero las revistas turcas lo intentaron empujar varias veces. Tuba Büyüküstün y İlker Aksun, una pareja que solo existía en cámaras. En 20 dakika hacían un matrimonio intenso y lleno de drama, pero la misma prensa turca afirmó que no tenían conexión offset, lo que afectó incluso la percepción del público.
Y bueno, mi gente, ustedes me conocen, yo no me voy a quedar corta. Y si vamos a hablar de romances falsos, también hay que hablar de esos que se rumoró fuertemente que era puro marketing, aunque nunca hubo confirmación oficial. O sea, los ni sí ni no, sino todo lo contrario. Los romances que huelen a PR, pero nadie firma el acta. Y vamos a empezar con los más recientes, Afra Sarayoglu y Mir Ramazan Demir. Este es el caso que más ruido hizo en los últimos 2 años. Desde que Ferit y Seyra se hicieron virales en TikTok, la prensa turca empezó a decir, estos dos están juntos y lo esconden. Pero aquí viene la parte interesante. Varios periodistas y críticos dudaban de si el romance era real o estrategia para mantener el fenómeno mediático de la serie, porque nunca dieron declaraciones claras, no se dejaban ver juntos fuera del set, al menos no de manera casual. Solo aparecían cuando la serie iba bajando en rating y boom, una foto filtrada. Y cuando confirmaron que estaban juntos, la prensa turca dijo que fue el PR quien preparó todo, no ellos. ¿Fue real o fue marketing? Mi amor, a día de hoy Turquía está dividida 50-50. Y yo misma no les voy a mentir, tengo mis dudas con esa pareja, pero, es que yo no sé en verdad. Ellos nunca confirmaron nada. Y inmediatamente se terminó la serie, inmediatamente se terminó la relación. Eso es lo que me causa más sospecha y más conflicto. Porque, por ejemplo, en el caso de Amor en el Aire con Hande Erçel y Kerem Bürsin, ellos duraron 2 años de relación. Incluso terminó la serie y ellos continuaron. Pero esta parejita inmediatamente terminó la serie, terminó la relación. ¿Y eso qué hace? Que le da más la razón a esos que dicen que fue puro marketing. Yo solo sé que ese romance se manejó como si fuera una campaña publicitaria internacional, demasiado perfecto, demasiado oportuno, demasiado útil. Pero bueno, yo solo digo lo que dice la prensa, ¿eh? Ahora pasemos con Kerem Bürsin y Serenay Sarıkaya. El romance que fue tendencia justo cuando ambos tenían proyectos. Este romance sí existió de verdad, pero muchos periodistas turcos, incluyendo los de TV8 y TV100, comentaron que gran parte del ruido mediático fue movido por su equipo porque ambos estaban en su peak de fama. Cada aparición juntos subían rating, aumentaban entrevistas, se vendían revistas completas y cuando terminó la relación muchos dijeron fue bonito mientras duró y conveniente también. Aquí no decimos que fuera falso, pero sí que se manejó como una campaña publicitaria de lujo esta relación. Ahora vamos con Can Yaman y Demet Özdemir. Amor o perfecto teaming promocional. Durante el King Kosh, Pájaro Soñador, todo el mundo juraba que eran pareja y la química era explosiva, eso no se niega, no lo niega nadie. Recuerdo esa serie como el día de hoy, me encantaba, fue antes de la pandemia, así que me trae buenos recuerdos. Pero ese no es el punto. Pero después, periodistas especializados dijeron que muchos movimientos de producción, como fotos filtradas, rumores de celos, notas repetidas, eran estrategias para amplificar el fenómeno de la serie. El rumor nunca se confirmó, la pareja negó todo, pero fue el romance más útil para el rating en Turquía que ha visto en años. ¿Casualidad? No lo sé, Rick. Ahora pasemos con Hande Erçel y Burak Deniz. El chip que la prensa impulsó sin sentido. En Başkaviri la química era increíble, pero la prensa empezó a empujar romance real desde el episodio 1, aún sabiendo que Hande estaba en otra relación. Burak no tenía interés en alimentar rumores, no había ni una sola evidencia de romance fuera del set, aparte de que ya eran amigos porque habían trabajado mucho tiempo atrás. A pesar de eso, portales como Magazine Turquía, Flash TV, insistía que algo estaban haciendo. Muchos periodistas lo catalogaron como rumor inflado para sostener los números de la serie, especialmente cuando la audiencia comenzó a caer. Romance real 0, marketing 9.5 de 10. Pasemos ahora a Meryem Uzerli y Halit Ergenç, cuando la prensa fuerza lo imposible. En Muhteşem Yüzyıl o Sultán Süleyman, la química entre Hürrem y Süleyman era épica, pero Turquía entera sabía que Halit estaba casado, feliz y con familia. Aún así, revistas y portales lanzaban titulares como «Nace un amor en el set», «Halit no se puede separar de Meryem». La propia Meryem tuvo que decir «Solo somos compañeros de trabajo». ¡Qué locura! Ese hombre está casado, Dios mío. Y aún así no paraban. Este es uno de los casos donde la prensa se inventó un romance donde no había manera, pero lo hicieron porque vendía. Mi gente,
Como ven, en el mundo de las series turcas hay romances reales que parecen falsos, romances falsos que parecen reales, relaciones que se manejan como campañas políticas y parejitas que ni se miran, pero sus managers los tienen código de la mano en las revistas. Conclusión, en Turquía el amor es bello, pero el marketing es más bello todavía. Si quieren parte 2, ya tú sabes, déjamelo ahí en los comentarios porque romance falso en Turquía hay para rato. Créanme que sí. Muchos romances que ustedes pensaban que eran reales, no lo son. Y no entiendo por qué siempre que inicia una nueva serie quieren involucrar a los protagonistas. No entiendo cuál es la necesidad, para qué, por qué. Pero nada, ustedes si saben me lo explican ahí debajo en los comentarios, los estaré leyendo. Voy a despedir el video aquí, invitarlo a que se suscriban como de costumbre, a que le den manita arriba, a que lo compartan, a que se suscriban. Suscríbanse, no se están suscribiendo mi gente. Suscríbanse, motívenme para darle más contenido y coméntenme nada que otro video les gustaría que les suba aquí en el canal relacionado con lo que yo hago. Nada, síganme en mis redes sociales, ya se los dije. Sí, me despido ya, bye bye, hasta la próxima.